¿Qué tal? Muy buenas tardes en este domingo, fin de semana, pero que no puede dejar de pasar, puesto que a todo el mundo le ha causado una gran sorpresa este ataque del grupo Hamas a Israel y que ha tenido una respuesta también tremenda del gobierno israelita en contra de Palestina. Primero vamos a hablar de que México ya condenó los ataques sufridos por el pueblo de Israel, digo, y exige el cese de la violencia. Así es la cosa. El gobierno de México condenó ayer mismo, sábado, estos ataques sufridos por el pueblo de Israel por parte del grupo islamita Hamas desde Gaza y exigió el cese de la violencia inconducente tras los enfrentamientos que han dejado por el momento, bueno, ya fueron superados los 198 palestinos y más de 100 muertos de Israel, y la cifra sigue creciendo. Por eso yo no quiero hablar de este dato porque es terrible. Son personas, miembros de la población civil, las que más están sufriendo. ¿A quién le gusta que entre un conflicto armado las principales víctimas sean civiles? Bueno, la canciller de México expresó esto que les acabo de apuntar. También añadió, desde luego, sus condolencias a los familiares de las víctimas. Así es que el gobierno mexicano consideró indispensables retomar los procesos de negociaciones directas y de buena fe entre ambas naciones, mientras los reportes preliminares, ya lo dije, en la franja de Gaza, pues han ido aumentando en términos de fallecidos y heridos, y ya de esto francamente no quiero hablar porque seguirá creciendo lamentablemente. Bueno, esto lo dijo pues desde luego en el marco de la demanda de solución a los dos estados, reconociendo el derecho de Israel y Palestina de coexistir en paz dentro de fronteras que sean realmente seguras, acordadas mutuamente e internacionalmente avaladas, reconocidas en conformidad a las resoluciones que ya han sido adoptadas incluso por las Naciones Unidas, según lo indica la dependencia, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de su titular Alicia Bárcena. Ciudadanos de Israel, lo dijo textualmente, estamos en guerra. Bueno, eso lo dijo Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, al anunciar el día de ayer que a todos los ciudadanos de Israel que se está en guerra, no en una operación, no en rondas de combate, en una guerra. En respuesta al conflicto, una asistencia adicional por parte de Estados Unidos para las fuerzas de defensa de Israel está en camino, es decir, el intervencionismo del imperio, el intervencionismo americano ya respondió de manera inmediata, y habrá en los próximos días, bueno, ya están en camino buques de guerra, según informó la Casa Blanca hoy mismo, este domingo, en referencia a una conversación que ya sostuvieron John Biden, el presidente norteamericano, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. De acuerdo con un comunicado, Biden habló esta mañana con Netanyahu, a quien volvió a expresar su profunda preocupación por todos los desaparecidos, heridos y muertos, y prometió su pleno apoyo al gobierno y al pueblo israelí frente a un ataque atroz y sin precedentes por parte de los terroristas de Hamas, dijo Biden, pero no dijo nunca nada de la población civil de Palestina que ha sido agredida por Israel durante muchísimos años. Durante la conversación que ambos personajes sostuvieron, hablaron de la toma de rehenes por parte de lo que señalan como terroristas de Hamas, incluidas familias enteras, ancianos, niños pequeños. Y Biden en este caso enfatizó que no hay justificación alguna para el terrorismo y que todos los países deben permanecer unidos frente a atrocidades tan brutales, detalla un comunicado. Ambos líderes también discutieron los esfuerzos en curso para garantizar que ningún enemigo de Israel crea que pueda o debe aprovechar la situación actual, durante una conversación en la que se comprometieron a mantenerse en contacto regular durante los próximos días. Bueno, según se publicó hoy mismo, este domingo, en exclusiva, el canal NBC, el ejército estadounidense está planeando
acercar barcos y aviones militares de la Armada a Israel como muestra de apoyo. Y a su vez el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que ya estuvo aquí en México apenas la semana pasada, dijo este domingo que su país está trabajando horas extras para verificar informes que tienen sobre estadounidenses desaparecidos y muertos tras el ataque de Hamas en Israel, donde más de 600 personas ya han perdido la vida. Dice este señor que tenemos informes de que varios estadounidenses fueron asesinados y estamos trabajando en ese asunto, dijo Blinken, que trató asuntos internos de México, las relaciones de México, Estados Unidos y también, como son así, intervencionistas en el asunto de las armas, del narcotráfico, de los migrantes, donde la cooperación entre México y Estados Unidos también siempre se dificulta. Pero volvamos al tema. Israel y las milicias palestinas de Gaza viven hoy mismo, este domingo, pues su segundo día de guerra en intensos combates en zonas israelíes cercanas a la franja de Gaza y Cisjordania, donde todavía hay presencia de grupos militares de Hamas, mientras continúan el disparo de cohetes y los bombardeos con más, infinidad de muertos y heridos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel en este momento junto con la Unión Europea? Porque así va a ser, así lo están declarando. ¿Quién apoya a los palestinos entonces? Dicen especialistas, lo digo de esta forma porque a mí también me cuesta mucho trabajo. Es difícil el análisis de este tipo de temas. Y por eso quiero luego acercarme a las opiniones de Alfredo Jalife, de Heinz Dietrich, que son especialistas precisamente en estos temas de conflictos internacionales, de geopolítica mundial. Bueno, pues los especialistas, entre otros también, han dicho que hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-israelí en los Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública también allá suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible, en este caso Joe Biden. Pero además, ambas naciones, Estados Unidos e Israel, son aliadas militares. Así está la cosa, la industria armamentista ahí está ahí metida. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y también la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamentos. Aparte de esto, en diciembre de 2016, no hace mucho, bajo la presidencia de Barack Obama, se dio un paso inusual en la política exterior de los Estados Unidos hacia Israel, y este fue el no votar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena la política de asentamientos de Israel, ¿no? Los abusos que Israel ha cometido enviando colonias, invadiendo territorio de Palestina y agrediendo a la población de ese país con estos asentamientos irregulares, ilegales, no permitidos, haciéndolos con violencia, agresiones a la población palestina. Pero resulta que después la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio nuevos bríos a la relación entre Estados Unidos e Israel, que se plasmó con el traslado de la embajada de Tel Aviv, lo recordarán, la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv de Tel Aviv hacia Jerusalén, convirtiendo a los propios Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel. Este es análisis también de los propios especialistas que dicen el por qué está ocurriendo también lo que está ocurriendo. Y en los últimos meses de la presidencia de Trump, logró que 4 ricos países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. Donald Trump anunció que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, que esto ocasionó protestas en muchos países del mundo y desde luego una enorme respuesta de inconformidad en el Medio Oriente. Por su parte, el sucesor de Trump, ahora el presidente Joe Biden, asumió el poder con la intención de tratar de evadir el riesgoso conflicto Israel-Palestino, además de verlo como un problema que requiere
pues un capital político grande con un retorno o un análisis y acciones muy moderadas, pero resulta que no ha podido, y por eso el gobierno de Biden continúa apoyando el reconocimiento israelí, pero ha adoptado una diplomacia, pues hasta este momento, pues una diplomacia más cautelosa, pero ahora las cosas se le pusieron sobre la mesa y en la realidad, después de los enfrentamientos violentos que hubo allá por mayo de 2021, ahora ponen al presidente la situación actual, lo que se está viviendo allá en esa zona del planeta, en aprietos con el ala más izquierdista, digamos, o así, por decirlo de alguna forma. Yo no veo izquierdismo en los partidos ni republicano ni conservador en Estados Unidos, pero sobre todo pues de su partido, que es el más vociferante en su crítica contra el Estado judío. Por otra parte, los palestinos no tienen el apoyo abierto de una potencia, yo no lo sé tan cierto, no sé si Rusia o China estén mirando con qué ojos al Medio Oriente en este momento, pero el hecho es que en la región Egipto dejó de apoyar a Hamas, a este grupo calificado como de terrorista, tras la deposición por parte del ejército del presidente islamí Mohammad Morsi, de los hermanos musulmanes históricamente asociados con el grupo palestino, mientras que Siria e Irán y el grupo libanés Hezbollah, con sus principales apoyos, y aunque su causa genera simpatías en muchos sectores, por lo general no se traducía o no se traduce en hechos. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir, dicen los especialistas, para que haya una oportunidad de paz duradera? Primero, esto lo ven ya también como que imposible, los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano, que es lo que están violentando todo el tiempo en términos de su relación con Palestina. Así es, tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas, este grupo, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y se tendrían además que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Sin embargo, pues esto nos lleva hacia la historia un poquito no tan lejana, si lo vemos que el asunto palestino-israelí es muy, muy antiguo, pero desde 1948, año de la creación del Estado de Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas pues han cambiado en el tiempo, en especial esta configuración de los territorios en disputa tras las guerras entre árabes e israelíes, que han sido varias. Entonces el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se estrechan la mano en un momento dado durante el funeral del expresidente de Israel, Simón Pérez. Esto ocurrió hace tiempo, pero para Israel eso no son hechos consumados. Para los palestinos, para los israelitas sí, fueron hechos consumados en ese momento, pero para los palestinos no, ya que ellos están insistiendo en que las fronteras a negociar deberían ser iguales a aquellas que existían antes de la guerra de 1967, aquella guerra de los 6 días o 7 días, y además, mientras en el terreno bélico las cosas son cada vez más incontrolables en la franja de Gaza, existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción, lo que les decía, de estos asentamientos judíos, lo que les reduce de hecho el territorio palestino en esas zonas autónomas. Y bueno, gran parte de la escalada de violencia que se ocurrió en mayo de 2021 se debe precisamente a la amenaza de desalojar a varias familias palestinas de sus hogares en el distrito de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, para abrir paso a colonos judíos, violentando muchos acuerdos. Pero los especialistas dicen que el tema quizá más complicado por su simbolismo, y esto es cierto, en términos religiosos, es Jerusalén, la capital
tanto tanto para palestinos como para israelíes. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como el grupo Hamas en Gaza reclaman la parte oriental como su capital, pese a que Israel la ocupó en 1967 mediante una guerra. La llamada Marcha de la Bandera, que conmemora precisamente esa captura, esa anexión de la parte oriental de la ciudad, también es un gatillo para los enfrentamientos, y así están las cosas. Como veremos irán evolucionando, pues no lo sabemos, pero ojalá esto, unos dicen, puede llegar a una escalada mayúscula, a una gran guerra, a una cuestión mayor, por lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, por lo que está ocurriendo en China y Taiwán, y por lo que ocurre en estos momentos una especie de guerra ya no tan fría, potenciada entre un grupo poderoso como las dos potencias, China y es Rusia, la India involucrada y otros más, lo de los países BRICS, apoyados en este grupo contra Estados Unidos, que quiere imponer su fuerza por todo el mundo. Y en esto vamos a platicar mañana, cuando hablemos un poquito acerca de esta reunión que hubo aquí en México en relación a las relaciones entre México y Estados Unidos, donde se pretende construir un muro fronterizo, y que AMLO prevé que pueden llegarse a acuerdos con Estados Unidos para que esto se evite, pero el conflicto ahí está. Hubo una reunión importante la semana pasada que no he abordado, pero dado este tema, pues el asunto mexicano también es importante, y esto, desde luego, vamos a comentarlo el día de mañana, a ver a qué acuerdos se llegaron en esta reunión muy importante entre funcionarios de alto nivel, tanto de México como en Estados Unidos, en términos de migración, tráfico de armas, narcotráfico, fentanilo y otros asuntos. Con esto me despido, les doy las gracias por su atención. Lo espero en sus comentarios en mi página de YouTube, Sociedades del Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy, donde espero su suscripción, sus comentarios. Si hay reprobación a lo que yo he dicho ahorita, pues hágalo, no hay problema, pero sobre todo el hecho es de que deje un comentario, compartamos también, que es muy, muy importante. Gracias y muy buena tarde, buen domingo, y desde luego les deseo un buen inicio de semana para mañana lunes.